Los apóstoles de Jesús murieron, algunos decapitados, otros crucificados, en muchos lugares del mundo, y sus restos se encuentran hoy en iglesias y santuarios, a donde llegan millones de peregrinos a visitarlos en busca de su favor. Empecemos por Pedro. Cuentan que Pedro fue crucificado por los romanos, pero él pidió que lo crucificaran boca abajo, por considerarse indigno de morir como su maestro. La orden de su muerte fue impartida por Nerón. Sus seguidores recuperaron el cuerpo y lo sepultaron en un cementerio próximo al lugar de su crucifixión. En el año 326, el emperador Constantino ordenó construir una basílica en su honor en el mismo sitio donde fue sepultado. Hoy la conocemos como la Basílica de San Pedro en el Vaticano, centro de la cristiandad. Otro de los apóstoles de Jesús es Andrés, hermano de Simón Pedro, pescador en Cafarnaúm. Andrés anunció la buena noticia en la Rusia meridional, como refiere el historiador Eusebio. Según un relato apócrifo, los habitantes de la ciudad griega de Patras ataron a Andrés a una cruz. Allí murió de hambre, sed y asfixia a los pocos días. Sus seguidores lo sepultaron en la misma ciudad, pero en el año 357 sus restos fueron trasladados a Constantinopla. En el año 1204, cruzados italianos saquearon el santuario de San Andrés y llevaron sus reliquias a Amalfi, donde se mantienen todavía hoy la mayoría de sus restos en la Catedral de San Andrés Apóstol de Amalfi. En el año 1964, por mandato del Papa Pablo VI, parte de su cuerpo fue trasladado a Grecia. Podemos encontrar sus reliquias en la Catedral de San Andrés Apóstol de Patras, en el mismo lugar donde se cree que fue crucificado. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, el patrono de España, fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa en el año 44. Este dato lo confirma el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 2. Según una tradición no anterior al siglo VI, el apóstol Santiago fue el primer evangelizador de España. Felipe. La tradición más común afirma que el apóstol Felipe murió crucificado en Jerápolis en tiempos del emperador Domiciano o de Trajano, a la edad de 87 años. Santiago el Menor fue obispo de Jerusalén después del martirio de Santiago el Mayor en el año 42. Según una tradición antigua, Santiago el Menor murió condenado a la lapidación. El historiador José Flavio narra que el año 61 o 62 el apóstol fue lapidado por orden del sumo sacerdote Anás II. Bartolomé o Natanael llevó el evangelio a Armenia, Turquía, donde fue desollado vivo por sus enemigos y luego decapitado. Su cuerpo fue trasladado en el siglo IX a Benevento, sur de Italia. El emperador Otto III se llevó parte de sus reliquias a Roma en el año 983. En la isla Tiberina, Italia, la Basílica de San Bartolomé guarda desde entonces una porción de sus reliquias. San Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Santiago el Mayor.
Se cree que murió anciano en Éfeso, actual Turquía, después de haber escapado de una caldera de aceite hirviente en la que fue arrojado por orden de Domiciano. Después del destierro en la isla de Patmos, regresó a Éfeso donde murió. Santo Tomás. Fue en la India donde un sumo sacerdote hindú asesinó al apóstol atravesándolo con una espada. Sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Tomás en la India y en la Basílica de Santo Tomás Apóstol de Ortona, Italia. San Judas Tadeo y San Simón. Ambos apóstoles sufrieron juntos el martirio en la ciudad persa de Suamir, después de negarse a adorar a los dioses paganos. Simón fue cortado por la mitad con una sierra y San Judas fue golpeado con un mazo en la cabeza y posteriormente decapitado. Los restos de ambos apóstoles se encuentran en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. San Mateo. Una tradición dice que fue asesinado en Etiopía y otra asegura que falleció por causas naturales. Sus restos fueron trasladados en el siglo X a la ciudad italiana de Salerno, en donde reposan en la iglesia catedral. San Matías. Fue elegido por los apóstoles para reemplazar a Judas Iscariote. San Matías predicó en Judea y murió apedreado por una turba furiosa. Fue decapitado posteriormente por un legionario romano. En el siglo IV, Santa Elena aseguró haber encontrado sus restos durante su visita a Jerusalén y ordenó trasladar su cuerpo a Roma. Sus restos están actualmente en la Basílica de San Matías de Trier, Alemania.